Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos mis hermanos, a todos los que vienen con el sello de la bendita presencia de Dios, a todos los llamados y escogidos, a todos los que vienen con hambre y sed de justicia, a todos los que vienen con temor y temblor día con día delante de Dios, a todos los que vienen y venimos con la esperanza viva, con la credulidad de que va a haber un juicio, una resurrección y de que va a haber vida eterna o perdición eterna. Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, a un bendito día más de la paciencia, de la misericordia, del amor, de la luz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no desampara al justo, sobre todo en estos tiempos de hambre, en estos tiempos proféticos de apostasía, pero que nosotros, los que somos leales, los que somos fieles, tenemos todas estas riquezas para mantenernos firmes hasta el día del juicio o hasta el día del arrebatamiento, y que no nos perdamos. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, para que me permita ser un portador de su bendita palabra. Como siervo de Dios y de Cristo Jesús, me he humillado y me humillo cada día ante Él, trayendo una conciencia limpia para que Dios me pueda utilizar. Porque Dios es santo, santo, santo y no puede habitar con el pecado. Y el que habla y el de la sabiduría es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nada más instrumentos. También le he pedido a Dios con todo mi corazón, porque ese sentir es de Dios, por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados para llamamiento celestial en estos últimos tiempos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados por Dios para encontrar estas enseñanzas. Yo he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que están o estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de mi Señor Dios y de Jesucristo para continuar con la enseñanza número 27. Me pongo a los pies de usted, bendito hermano y bendita hermana, como siervo del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vuelvo a repetir, San Lucas capítulo 6, versículo 46. Una enseñanza muy profunda a los que van dando seguimiento de los frutos que debe de tener un siervo puesto por Dios y no por el hombre. Un siervo con la presencia de Dios y no con la presencia del enemigo. De igual manera seguimos con estas enseñanzas que la bendita palabra nos enseña y nuestro bendito Rey nos exhorta y nos da consejo. Nuestro Cristo Jesús, sabiendo que esta bendita palabra en este nuevo pacto es de nuestro Rey, es de nuestro gobernador, es de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra está viva. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Recordemos que la palabra es de Dios, que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, que muchos dicen que la palabra era para ese tiempo. No, hermano,
La palabra está viva. La palabra es para todas las generaciones. La palabra y el consejo es de Dios, sabiendo que su pueblo en toda ocasión, en toda generación, siempre han estado inclinados a la infidelidad, sobre todo en estos tiempos de apostasía. Pero meditemos en esto. La palabra Señor, del hebreo al castellano, traducida, significa amo o dueño. Ahora, yo no voy a ser un esclavo de alguien que me compró y que esté en otro lugar, en otra obra, y llegue y le diga, amo, amo. ¿Cómo me voy a atrever a decirle amo a alguien que no le estoy sirviendo? A alguien que no soy su esclavo. De igual manera, la bendita palabra lo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. También la bendita palabra nos enseña que Dios dice, este pueblo me honra de labios para afuera. Porque el decir Señor es honrar de labios para afuera, porque con sus hechos no muestran una esclavitud, una servidumbre. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted haya meditado, fuimos comprados. Mire, desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios permitió la esclavitud dentro de su pueblo. Permitió que hermanos pudiesen comprar gente que se dejase comprar, claro, esclavos, para que les sirvieran 6 años y al séptimo dejarlos libres. Todo con un simbolismo, todo con profecías. Pero, ¿por qué permitió Dios eso? ¿Cuál es la enseñanza para la cual Dios lo permitió? La enseñanza es que yo antes era un esclavo de un verdugo. Antes era esclavo de un poder negro llamado Satanás. Y me tenía en una obra perdiendo el tiempo infructuosa. En una obra que me acercaba cada vez más al lago de fuego y a una perdición eterna. Pero por misericordia, Cristo Jesús vino y me dijo, ¿quieres que yo sea tu amo? ¿Quieres que yo te compre? Te vengo a comprar y a rescatar con mi vida, con mi sangre, para sacarte de esa obra infructuosa y para que yo sea tu dueño de tu vida, de tu tiempo, porque te tengo una obra. Porque mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Está buscando servidores. Está buscando reyes y sacerdotes. Está buscando linaje escogido para que seamos luz, para que seamos sal. Para darte por herencia un campo que te va a dar crecimiento, te va a dar gozo y te va a llevar a la vida eterna. Yo, con fe y con entendimiento, me dejé comprar cuando recibí el pacto del llamado y del bautizo. En ese momento pasé a ser, o más bien mi dueño, pasó a ser Cristo y yo pasé a ser su siervo. Claro que yo no tenía ningún conocimiento para poder servir. Y en su amor y en su grandeza, aún me dio una forma, aún me enseñó, aún me instruyó para que entonces yo pudiera tener el privilegio de poderle llamar Señor, pero haciendo todos los días conforme a su bendita obra. Y en el Antiguo Testamento, alguien que compraba un esclavo no se iba ni siquiera un día a la semana de la obra. Un esclavo estaba esclavizado todos los días, nada más dormía y se levantaba todos los días a una obra en el Antiguo Testamento. Cosa que hoy Dios me ha permitido hablar con la verdad, por lo cual es, gracias a Dios,
tengo muy pocas personas que escuchan y aún así las que escuchan no se entregan porque les hace pesado, se les hace incredulidad el tema de la cruz, el tema que fuimos comprados, el tema que Cristo Jesús nos dijo: deja el mundo, muere, sepárate, estima con todo como basura, te compré, te rescaté de la vana manera de vivir que recibiste y te di vida para que seas mío, porque yo soy el amo, yo soy el dueño, yo te compré. ¿Y cuántos cristianos todavía hacen planes? Todavía dicen: mañana voy a hacer aquello, mañana me voy a una fiesta, mañana me voy de día de campo, mañana me voy de vacaciones. ¿Cuántos cristianos todavía están haciendo planes? Usted dígame y usted contésteme. Un esclavo que era comprado, ¿podía hacer planes? ¿O únicamente en su mente y en su corazón estaba servirle al Señor que lo había comprado? No podían romper ese yugo. No podían, sabían que eran comprados y eran esclavos. Así hoy muchos no entienden la palabra. Y muchos, la mayoría de los cristianos, le llaman a Dios Señor, Señor, o a Cristo Jesús Señor, Señor, y no hacen. Fíjense bien. Y no hacen lo que yo les digo, porque ¿cuál es el principal mandamiento que nos dio Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento que el Señor nos da, que el amo nos da como sirvientes, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y eso es ser obediente, un sirviente obediente. Y los mandamientos de Dios, todos los mandamientos y los consejos de Dios, son sacarme del mundo, sacarme de los dioses, apartarme del pecado, apartarme de la carne, apartarme de lo temporal, apartarme de lo que no es eterno. Y una vez que lo logré hacer en 1 año o 2 años, estando en las manos del alfarero y que me haya dado una forma, el segundo mandamiento es semejante al primero: amar a mi prójimo. Pero yo no puedo tener esta obra, yo no puedo ser luz, yo no puedo dar mi vida a mis hermanos si no ame primeramente a Dios. Entonces, estas son las palabras de Dios. ¿Y cuánta gente hay que va a las congregaciones, que se dice que es cristiana, que están llorando, que le dicen Señor, Señor, y no hacen el pacto, no hacen lo que nos pidió? Y dice en el versículo 47, y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Ahora, todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí. ¿Cuántos van a buscar a Cristo? Muchos. Yo no lo dudo. Muchos van, porque recordemos que hemos visto en este Evangelio de San Lucas, ¿cuántos iban a buscar a Cristo? ¿Cuántos iban a escuchar su palabra? ¿Cuántos? Multitudes. Ya los que han dado un seguimiento, hemos visto cómo Cristo Jesús se tenía que subir a veces en la barca, tenía que pasar los enfermos por arriba, por un techo, por la multitud, mucha gente iba. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no se le vaya a olvidar las enseñanzas que Dios me ha permitido dar en su bendita presencia. Que todos esos seguidores se acercaban con hambre, sí querían escuchar, pero querían escuchar, no se imaginaban escuchar. Porque de igual manera, yo cuando estaba ajeno, cuando buscaba de Dios y cuando quise escucharlo y lo busqué, nunca me imaginé lo que iba a escuchar. Nunca, ni por aquí me pasaba. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la muerte? ¿Qué era comer de su carne, beber de su sangre? ¿Qué era dejar toda mi vida? Que la sabiduría y todo lo que yo hacía fue vano. Yo ni por aquí me pasaba. Ahora, muchos van, pero cuando escuchan la palabra se les hace dura y no la hacen. Como cuando Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan
nos dice la bendita palabra que una vez que hizo una de las multiplicaciones y le dio de comer a mucha gente los peces y los panes, las multitudes le seguían, mucha gente lo seguía, pero Jesús conocía sus corazones y él no se gloriaba de decir, oh, cuánta gente me sigue, mire, cuánta gente viene a mí. No, como él se gloria, no. Cristo Jesús a todos sus seguidores les dijo la verdad, y cuando les dijo la verdad, la mayoría dejó de seguirlo. Porque Jesús, cuando vio toda esa multitud, les dijo, ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece, por el huevo, por el bistec, porque eso busca el cristiano. Recuerde de la tentación en el desierto de Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece, más trabajar por la comida. Fíjense lo que les digo, más trabajar por la comida que a vida eterna lleva. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede ser mi discípulo ni venir en pos de mí. Y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y dice la palabra, que muchos de sus discípulos regresaron para atrás. Dicho dice la bendita palabra, que Cristo Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó, no, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida. Nosotros pagamos el precio. Ya dejamos barcas, Señor. Ya dejamos redes. Ya dejamos casa. Ya dejamos todo, Señor. Mesas de impuestos, Señor. Nosotros hemos creído, Señor. Nosotros vamos a trabajar por la comida que a vida eterna lleva. Entonces, muchos vienen, bendito hermano, a escuchar la palabra, ¿sí? Muchos vienen, pero no la hacen. Por eso dice, todo aquel que viene a mí, y ahí está el juicio también, hermano y hermana, ahí está el juicio, el día del juicio. Porque todo aquel que fue llamado, todo aquel que vino a Cristo Jesús, todo aquel que creyó en el Evangelio y fue bautizado, y Dios lo adoptó como hijo, y tuvo el privilegio de ser acreedor a esta bendita ley, bueno, todo aquel que oye mis palabras, fíjese bien, y las hace. ¿Qué está diciendo? ¿Que va a haber muchos que vinieron a Cristo y no lo hicieron? Sí, por eso es el consejo. Y recuerde, la bendita palabra que es hacer. No es ir a una congregación los domingos, porque cuando Dios me ha permitido exhortar y amonestar a alguno que piensa que es cristiano, que ha venido a atacar, yo le digo, el fruto que tienes no es de Dios, mijo. No, es que yo voy a la palabra, yo voy los domingos, ¿tú qué sabes de mí? Por sus frutos se conoce el árbol del cristiano, mijo. Usted no está muerto, usted no está en la cruz, usted hace una obra infructuosa, usted todos los días de la semana está en una obra que Dios no mandó, usted está desperdiciando el tiempo, usted no fue comprado, usted es un esclavo. Se molestan y se enojan. Entonces, muchos vienen y ¿cuántos hacen la palabra? Como lo dice aquí. Pues yo le voy a decir cuántos, porque también en la Biblia está, muy pocos. La bendita palabra nos dijo y nos dice también así, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta, y pocos son los que entran por la puerta angosta. Ahí está. Ahora, ¿qué significa la puerta angosta y la puerta ancha? ¿Cuál es el significado? Bueno, sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que uno de los países con más obesidad es México y Estados Unidos, por la comida chatarra de hamburguesas, hot dog, que papitas, que chetos, que dulces, que pasteles, etc. Y que no hay una cultura, una educación para que la gente no sea obesa. Y la obesidad pues causa mucha gordura. De igual manera, espiritualmente hay dos mesas. Una mesa de Satanás, una comida de Satanás, y otra de Dios. La comida de Satanás engorda espiritualmente. La bendita palabra habla de obesos, habla de grasa,
habla de gruesura. Y la mesa de Cristo, que son legumbres, como una sombra de lo que va a venir, nos mantiene esbeltos. Así que todo aquel que viene y no hace la palabra de Dios y piensa que es un cristiano queriendo servir a dos señores, es obeso, no puede entrar por la puerta angosta, no cabe, por más que se esfuerce. Bueno, entonces todo el que viene a mí, dice en el 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Yo por eso le decía alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, que si usted entró por la puerta del redil, y muchos que en estos 3 años y fracción que Dios me ha permitido predicar la verdad, y muchos que han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios y de escuchar la verdad y no las hace, que es la mayoría, bueno, ahorita vamos a ver. Pero la obra que Dios me está permitiendo, como yo se lo he dicho, no es en vano. A mí no crea que como en el mundo, si no tengo manitas arriba, me voy a suicidar, voy a decir no sirvo para nada. No, hermano, no. Gracias a Dios soy cristiano, gracias a Dios sé que estamos en los tiempos de apostasía, gracias a Dios sé que la mayoría de las enseñanzas que se disfrazan como ángeles de luz en YouTube y tienen muchísimas visitas por una enseñanza que suben de 20 minutos como chisme, que el pastor hizo esto y que ahí sí. Y mire, yo le voy a decir cómo orar, cómo tener la unción con 7 pasos, cómo dejar la lascivia y todo, ahí sí. Pero escuchar la verdad les aturde, porque como son carnales, son pecadores, no entienden y les molesta la palabra. Ahora, el que viene, el que tuvo oportunidad, el que fue bautizado y viene y llega a escuchar la bendita palabra y la verdad palabra de Dios y la hace, porque no es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor. Así dice la bendita palabra. No se engañen a ustedes mismos. No es el oidor el que se, sino el hacedor. Y la mayoría hoy de los que se dicen cristianos son oidores. Por eso tengo poca gente, porque les molesta que les digan la verdad. Pero yo se los digo con amor, para que haya una meditación, para que hagan frutos dignos. Están a tiempo y fuera de tiempo, pero Dios en su misericordia nos llama. Ahora, no es el oidor sino el hacedor, el practicar la palabra. Dice, le indicaré a quién es semejante, o a quién se parece, o cuál es el fruto, o cuál es la bendición que va a tener de Dios. Porque detrás de cada mandamiento y detrás de cada consejo, siempre hay una bendición, siempre hay riquezas. Dice, es semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y estas parábolas se las voy a explicar. Lo que nuestro Señor Jesucristo decía con parábolas, con ejemplos, ¿verdad? Si usted viene y cree y practica la palabra y es hacedor de la palabra, entonces usted empieza a trabajar. Porque la bendita palabra nos enseña que la obra y el mensaje y el consejo es una obra. Primero como discípulo, ¿cuál es la obra que tengo que hacer y cuál es la obra que tengo que hacer como ministro? Desde el Antiguo Testamento vamos a poner el ejemplo. Dios le dijo a un justo cuando había o estaba la tierra llena de maldad y de iniquidad, de impiedad y de ingratitud en los tiempos de Noé. Y que Dios no le habló a ninguno de los pecadores, sino al único justo que había, y le dijo, y le dio el consejo, porque Noé iba a Dios, y le dio el consejo, y le dijo, ¿sabes qué, Noé? Voy a terminar con esto, con esta creación. Tú hazte una arca, porque voy a acabar con un diluvio, voy a inundar el planeta Tierra, voy a borrar sobre la faz de la Tierra, voy a rehacer
al ser humano. Pero tú, y ahí está el consejo, hazte un arca donde tú y tu familia se salven. Ahora, Noé, el precio para, para la obra que Dios le encomendó fue dejarlo todo. Porque dice la bendita palabra que Noé, todos los días, durante más de 100 años, trabajó edificando ese gran transatlántico que fue el primero en el planeta Tierra y que Noé nunca había hecho un transatlántico y que no tenía la experiencia, pero que Dios, en todo momento, por ser hacedor, por haber creído en la profecía que iba a destruir, dice que con temor y temblor preparó el arca y todos los días Dios le dio consejo de los materiales, de las medidas, de cómo hacer y nunca lo desamparó. Y cuando Noé terminó el arca, vinieron las cascadas, porque no fue lluvia. Dice la bendita palabra que Dios abrió las cascadas de abajo y del cielo. No crea que fue una lluvia como se están viendo hoy, inundaciones y una dana. No, hermano, no tiene nada que ver. Cuando la bendita palabra dice que fueron abiertas las fuentes de los cielos y las fuentes de las aguas de abajo, de los abismos, no eran gotas, eran cubetadas de agua. Desde abajo, borbollones de agua y de arriba. Imagínense nada más los que no construyeron el arca, los que no quisieron morir, los que quisieron placeres, porque cuando Noé les decía y se acercaba a la gente impía a burlarse de él, le decían: oye loco, ¿qué estás haciendo? Porque también el lugar donde Noé hizo esa obra estaba, el mar más cercano estaba a 95 kilómetros o 90 kilómetros del mar más cercano, estaba lejos. Y cuando él decía: estoy haciendo un arca, porque Dios va a inundar el planeta, ¡ah! Se reían: ¡vente loco! Aprovecha el tiempo, que la vida pronto se acaba, hay que darle gusto al gusto. ¿Cómo es que tienes tú a tu familia ahí esclavizada? Así de igual manera, bendito hermano, cuando nosotros hablamos de que somos esclavos, de que estamos en la cruz, de que estamos en una obra, de que Dios va a traer un juicio, de que va a traer destrucción, y de los que todos los que hacemos y creemos somos, se burlan de nosotros, como Lázaro y el rico, el perro que llegaba a lamberle las heridas, las llagas. Entonces, Noé no hizo caso y edificó el arca donde él y su casa. Ahora, ¿qué pasó? Imagínense, cuando vino el diluvio, aquellos que disfrutaron, y este que padeció, y este que creyó, y esto que se burlaban, y aquellos que se dedicaron, como el rico, ¿verdad?, a los placeres carnales, pues se perecieron, y Noé se salvó. Entonces, aquí está, edificar. El hombre que viene a mí y escucha las palabras, que al edificar una casa, digo, bendito hermano y hermana, voy a poner el ejemplo. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a edificar casa al primer pueblo para que Dios habitase. Y desde el Antiguo Testamento hay conocimiento de esto. Yo profundizo siempre la palabra, hermano. Al que tiene hambre, bienaventurado. Al que es de carne, se aburre y nada más escucha 5 o 10 y dice: no, esto no. Pero si usted es espiritual, gloria a Dios. Porque a mí me gusta profundizar para poder entender. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo sacándolo de Egipto, mandó a Moisés a que le construyera un tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el cielo, conforme al modelo. Ese tabernáculo se llamó mucho tiempo Casa de Dios, porque en la caja de acacia, que conocida como el Arca de la Alianza o el Arca del Testimonio, habitó Dios
dentro de ahí, en el lugar santísimo. Y claro que un lugar que se hace para habitar se llama casa. Aquí en México, cuando se construye algo es para habitar, es para vivir. Y decimos casa. Y en toda parte del mundo se dice casa. Bien, ahora, en el Antiguo Testamento, una vez que este pueblo entró a la tierra de Canaán, entonces se le prometió a David que si era fiel, su descendencia iba a levantar y a edificar una casa para Dios, ya estando establecidos en la tierra de Canaán. Este privilegio se le dio a Salomón, el hijo de David, el cual tuvo el privilegio de edificar el templo llamada Casa de Dios, el templo para los cultos y para un servicio a Dios. Sabemos que por el pecado, después de mucho tiempo, también en el libro de los Reyes, cuando había apostasía con los gobernantes y con el pueblo, cuando Dios levantó profetas para exhortar y amonestar, y a unos mataron, a otros los mandaron al aserradero, a otros se encarcelaron y no creyeron, entonces Dios mandó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, a destruir ese templo que se había edificado por el pecado y a destruirlo, y el pueblo se quedó sin templo y 70 años estuvo en lamentación. Luego Dios les levantó el castigo después de que murió esa generación que fue pecadora, pero los hijos que les nacieron se les dio el privilegio de poder edificar un segundo templo que le dio Dios el privilegio a Esdras y a Nehemías después del tiempo de los reyes, y edificaron templo, y Dios le permitió edificar templo, que duraron 70 y tantos años para edificarlo, que fue el templo que cuando Cristo Jesús llegó todavía estaba en pie. Pero vuelvo a repetir, para que habitase Dios por medio de la caja de acacia. Viene Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, a quitar lo primero que era como una sombra, que era un ejemplo, y a decir, vengo a traer lo verdadero. Ahora, ¿qué dijo Cristo Jesús? La señal que yo les doy es que este templo, en 3 días, este templo lo voy a destruir. Y en 3 días voy a levantar un templo, a edificar un templo. Cristo Jesús vino a una obra, vino a quitar lo primero, vino a quitar un templo hecho por manos humanas conforme al modelo que Dios les dio, y vino a levantar un templo no hecho por manos humanas con su vida y con su sangre, llamada hoy iglesia, en la unidad y la comunión fraternal, a los que ponemos los dones en provecho común y estamos unánimes todos los días, se les llama iglesia o templo de Dios. Como dice en Corintio, ¿o qué nos hablen? ¿Que vuestros cuerpos son templo de Dios? Ahora bien, para poder, Cristo Jesús primero vino a edificar esta iglesia, pero de igual manera, una vez que Cristo Jesús culminó su obra, a los seguidores, a los que después se les dio el Espíritu y los hizo apóstoles, les dijo, vayan a trabajar para que edifiquen. Y aquí está también el privilegio que nosotros tenemos como Salomón, como Esdras y Nehemías. Porque en el Antiguo Testamento David no tuvo esa bendición. Y hoy, muchos que no han entendido el pacto, muchos que no ponen la mirada en la meta, que es llegar a ser un ministro puesto por Dios y no por el hombre, tenemos el privilegio de edificar. Primeramente Cristo, que es la piedra principal, pero nosotros también, como dice en Efesios, en la epístola de Efesios dice que el edificio o los congregantes o los discípulos bien coordinados por medio de Cristo y por medio de una iglesia van siendo edificados hasta llegar a ser edificio de Dios. Así lo dice en Efesios. Entonces, nosotros, los edificadores, como arquitectos, los que creímos, los que hemos alcanzado, vamos y ponemos la piedra principal, que es el cimiento, que es Cristo Jesús, que ahorita le voy a explicar. Y de ahí, nosotros como piedras preciosas, ponemos nuestras vidas para que los que creen sobreedifiquen sobre las enseñanzas de Cristo por medio de nosotros y sobreedifiquen con ese cimiento
con esa piedra que Cristo Jesús, o más bien que Dios vino a poner y que muchos han rechazado. Por eso dice, el hombre que viene y escucha las palabras es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Porque es muy importante, bendito hermano, la obra. Mire, una casa de un perezoso que quiera vivir y habitarla rápidamente como muchos cristianos, no trabajan. Porque para poder poner un cimiento, una casa que resiste, por ejemplo, un terremoto, es según la profundidad que uno cabe hacia abajo y que también sea una piedra, que también sea en un lugar pedregoso. Pero si yo cavo, por ejemplo, 2 o 3 metros hacia abajo, o 4 metros hacia abajo, y voy a poner el cimiento, la piedra que representa hoy las traves o los castillos que van hasta abajo, para levantar las torres en cada esquina, y claro que cuando hay un movimiento, cuando hay vientos, cuando hay, pues obviamente, como está muy hondo, y ahí estamos hablando de también de que el bautizo representa morir, representa profundidad, representa, porque el pacto es morir al mundo. Ahora bien, fíjense bien, aquí está el trabajar, semejante a una casa que cavó, hondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento es Cristo Jesús, que es la cabeza, ¿verdad? A los que se bautizaron. Ahora, cuando vino una inundación es como en los tiempos de Noé, es porque se desbordaron los ríos. El río dio con ímpetu en esa inundación, se desbordaron los ríos y venían con una corriente y pegó con ímpetu contra aquella casa. Pero voy a concordar con San Mateo, porque San Mateo profundiza más la bendita palabra con 3 fenómenos sobrenaturales como enseñanza. Él en San Mateo habla de lluvia, habla de vientos y habla de las aguas que pegaron con ímpetu. Y está más profundo. Yo voy a tomar San Mateo, a los que han leído, para poder profundizar esta enseñanza. Entonces, yo vengo a la palabra y soy hacedor de la palabra y voy a estar fuerte, porque tengo la cabeza que es Cristo Jesús. Ahora, van a venir las lluvias. ¿Qué representan las lluvias en la Biblia? Representan 2 cosas, ¿Representan vida y la presencia de Dios o representan las pruebas? Porque las pruebas, ¿de dónde cree que vienen, hermano? De Dios. Mire, todo lo que Dios permite a un cristiano no es casualidad. Si Dios permite que venga la serpiente a tentarme, no es casualidad. Dios lo permite. Entonces, las lluvias representan las pruebas que Dios permite a los que hemos sido llamados. Y recuerde la prueba. La prueba, bendito hermano y bendita hermana, va a venir después del conocimiento o después del mandamiento. Cuando yo digo amén, ya entendí que tengo el Espíritu Santo, entonces Dios me va a probar para ver si es cierto que lo estoy haciendo no de labios para afuera, sino de acción. Como cuando Eva y Adán y Eva recibieron el mandamiento y comprendieron la palabra de lo que les era ilícito y de lo que les era lícito, y lo pudieron comprender. Entonces Dios permitió a su instrumento para probar, para tentar la fidelidad y la credulidad de Adán y Eva. No pasaron la prueba. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, todos los que hemos sido llamados, dice la bendita palabra en Santiago, que bienaventurado el hombre cuando Dios le permite la prueba. Y la pasa, claro, ¿verdad? Y la pasa. Porque todos vamos a ser probados. Entonces, si yo practico la palabra de Dios y vienen las lluvias, Satanás va a venir a probarme para que yo haga lo contrario, pero como yo soy hacedor de la palabra, le digo, no, escrito está, solo
no vivirá solo de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a Dios servirás y solamente a Él honrarás. Pues ahí están las lluvias. Luego, los vientos. En Mateo, te explico los ríos. Los vientos representa todos esos espíritus inmundos llamados demonios, el día de hoy, que tienen una obra aquí abajo, con flechas incendiarias, que son muchas veces instrumentos en el hombre para venirme a tratar de separar de la palabra, y los vientos son la obra de Satanás y de los demonios. Son los vientos. Y los ríos finalmente, las inundaciones. Bendito hermano y bendita hermana, Dios siempre nos pone el río y el arroyo con dos enseñanzas. Un arroyo tranquilo que no lleva corriente representa la presencia de Dios, como lo vimos ayer en Salmos 1, hablando de los árboles, que el que no estuvo en consejo de malos, que el que no se sentó en silla de encarnecedores, que el que es obediente es semejante a un árbol que está plantado junto a aguas, en un río. Bueno, pero también el río que lleva corriente, un río impetuoso, representa, fíjese bien lo que le voy a decir, representa la mesa del diablo, representa la corriente de este mundo, hay una cita bíblica que habla de la corriente de este mundo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, hay ríos simbólicos en la Biblia que simbolizan la corriente de este mundo, como el Nilo o como el Jordán también. Porque el Jordán, cuando el pueblo de Dios, cuando fue libertado y Dios los llevó a la tierra prometida, llegaron al río y dice la historia que iba muy crecido y era imposible pasarlo. No podían pasarlo. Y del otro lado estaba la tierra de Canaán. Se dice que los sacerdotes tomaron el arca en sus hombros, los sacerdotes, y al poner el pie en ese río que venía, en automático se abrieron las aguas, así como en el Mar Rojo. Dios detuvo la corriente para que los sacerdotes que llevaban el arca pasaran y todo el pueblo que venía detrás pasaran al otro lado. Ahora, todo esto viene desde el Antiguo Testamento con simbolismos. ¿Por qué un río? ¿Por qué una corriente? Mire, alguna ocasión, mi madre es de aquí de México, de un pueblo llamado Atenguillo, Jalisco. Cuando yo era joven y tenía 12 años, no se podía llegar por pavimento, ese pueblo estaba muy excluido. De hecho, era un pueblito de 5,000 habitantes, pero la finalidad de esto es que lo rodeaba un río. El pueblito lo rodeaba un río. Nada más había un puente y era por un lado, por el otro lado no había puente. Alguna ocasión, yo, un día antes de regresar a México, fui a dejar un caballo al rancho de mi abuelo y se me había dicho que no fuera, porque ellos saben cuando va a llover y hace mal tiempo. No le hice caso. Y yo al regresar me encontré con ese río crecido y llevaba reses arrastrando, llevaba cercas de púas, llevaba madera, llevaba árboles. Venía con una fuerza y se oía, y no, pues imposible de pasar el río, imposible. Porque un animal que lo quisiera pasar, o un ser humano que lo quisiera pasar, se lo llevaba la corriente. Ahora bien, Dios simboliza un río con esa corriente para representar la mesa del diablo. ¿Por qué? La carne y todos los placeres temporales son una corriente que ha jalado a muchos. El internet, el Facebook, las riquezas temporales, los placeres carnales, las concupiscencias, sean cual sea, sexo, adulterio, fornicación, vacaciones, casas, fama, poder,
Todo eso es una corriente, bendito hermano. Y Dios nos ha enseñado que sin el Espíritu Santo es imposible. En la carne yo me ahogo, yo no puedo. Ya me dejó Dios en un tiempo y también dejó por un tiempo al primer pueblo como una enseñanza, porque el primer pueblo de la circuncisión no tuvo el fuego de Dios, no tuvo la presencia de Dios y dice la bendita palabra, que la carne es débil y fue un pueblo que pecó y pecó y pecó y pecó, porque sin Dios no es imposible decirle a Satanás no, y le voy a decir por qué, y le voy a decir por qué, porque es imposible. Porque todo lo que Dios le permitió a Satanás de riquezas para ofrecernos son a la carne, porque nosotros somos hechos de aquí abajo, del polvo, nuestra funda, o sea, este cuerpo humano es de aquí abajo, no es de allá arriba. Lo que es de allá arriba es el soplo de vida, el espíritu. Ahora, la bendita palabra dice que por naturaleza buscamos las cosas de aquí abajo, que es natural, como el árbol busca el agua. Desde que entró el pecado, nos volvimos seres de carne, dejamos de ser seres espirituales. Por eso Dios no vino a juzgar a los pecadores, porque sabíamos que éramos de carne y por naturaleza buscábamos esas cosas, hermano. Yo por eso no juzgo a un católico, no juzgo a alguien que está en el mundo, no los puedo juzgar, porque por naturaleza es su naturalidad. Ellos no son seres espirituales, no son cristianos, no son ungidos. Ahora bien, cuando viene el nuevo pacto, es que Dios me da lo que estaba muerto y me resucita en el bautizo, en mi espíritu, para empezar a ser un ser espiritual. Y para, como ser espiritual, por la fe, por el arrepentimiento, recibir la presencia de Dios en mi vida, la cual me para los ríos, la cual me para el fuego de Dios. Las concupiscencias de mi carne son más débiles que el poder de Dios, porque mi carne me pide, pero lo que yo tengo por fe apaga esa concupiscencia, y yo hoy puedo golpear mi cuerpo como Pablo espiritualmente y ponerlo en servidumbre. Hoy puedo tener la templanza, que la palabra templanza significa poder gobernar mis miembros, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, mis pies, que me piden la mesa del diablo, y yo con templanza y con el fuego de Dios quemo esas concupiscencias y les digo no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, a los que vienen a la palabra, a los que son hacedores, a los que son íntegros, entonces tenemos ese poder para que cuando vienen las inundaciones, para que cuando vienen los ríos, nosotros podamos pasar y no nos lleve. Ahora bien, ¿a dónde va un río? ¿A dónde va un río? ¿Cuál es su finalidad de un río? ¿A dónde llegan los ríos? ¿Y dónde nacen los ríos? Porque esto es muy importante, todos los simbolismos que Dios pone. Mira, hermano, los ríos nacen en las montañas, arriba. Y recordemos que la bendita palabra, cuando nos habla de montaña, nos da también una enseñanza. Ahora, por eso los ríos llevan corriente, porque descienden. ¿Y sabe a dónde van a terminar al mar? Todos los ríos van a terminar al mar. Ahora, yo voy en la montaña y si no soy hacedor de la palabra y hay una inundación y el río se desborda, y si no estoy haciendo, entonces me va a jalar, hermano. Porque sin Dios el pecado paga un salario. Y el pecado es no hacer las cosas de Dios, no hacer los mandamientos de Dios. Si yo dejo de hacer un mandamiento de Dios, se me sale el poder y me lleva la corriente. Me llevó patas de cabra. ¿Y sabe a dónde me va a llevar si no me arrepiento? Me va a llevar hasta el mar, que es el mundo. Me va a llevar hasta abajo, nuevamente. Me va a llevar al hoyo. Bueno, entonces, el que viene a mí y hace mis palabras y pone la roca y pone a Cristo Jesús como cabeza, como rey, y es obediente, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los vientos y cuando venga una inundación, el río dio con todo.
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Y nosotros tenemos la cabeza de Cristo, porque la roca es Cristo Jesús, y todo con simbolismos. Entonces, si usted viene a la palabra, para muchos, legalista, exagerado, nadie puede hacer toda la palabra, solamente Dios. Hablar hoy de la perfección y de la integridad, tenemos demonios los que predicamos eso. Pero estamos con la palabra, porque Dios nos habla de ser santos. Dios nos habla de imitar a Cristo. Dios nos habla de no pecar, porque en este pacto tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios conmigo, y esto ya es por fe, hermano. Así que los que estamos firmes en este mundo donde está la corriente con todo, porque también hablando de un río, hay una enseñanza que a mí me impacta. Hay una enseñanza en Apocalipsis capítulo 12 hablando del río. Y dice que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, y la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, se dio cuenta de la salvación, dice entonces que Satanás echó de su boca un río para hacer guerra contra la mujer. Así lo dice, contra los que guardan la palabra de Dios. Así lo dice literalmente Apocalipsis 2. Déjeme ver y leérselo para que vea, porque esto es muy importante. A ver si lo detecto aquí, ¿verdad? Bueno, dice en Apocalipsis 12, 12:15, dice, y la serpiente, es Apocalipsis 12:12, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Fíjese bien, para que fuese arrastrada por el río. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice contra la descendencia de la mujer, contra nosotros, para que fuésemos arrastrados. Pero, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la salvación? Para no ir por la puerta angosta, para no caer en la mayoría y en la apostasía ya profética, simplemente ser fieles. Simplemente practicar todos los mandamientos que se me han dado y no transgredir ninguno. Ahí está la victoria, hermano. Y solamente los que tienen fe lo pueden lograr. Los que apagan el fuego. Entonces, dice en el versículo 49, mas el que oyó estas palabras, el que entró por la puerta del redil, el que va y escucha, como aquí le vuelvo a repetir, muchos han escuchado el tema de la cruz, el tema de salir del mundo, el tema con muchísimos versículos bíblicos, y el que oye y dijo, no, tú eres esta palabra, yo voy a que me rasquen el oído, y no las hizo, y estas palabras de Dios no es mía, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Ahora, en San Mateo dice sobre la arena, sobre la arena. Y vamos a poner esto, bendito hermano y bendita hermana, mire, aquí en México y en muchas partes del mundo, en las playas turísticas, hay muchos restaurantes que ponen a la orilla del mar llamadas palapas. Aquí en México se les llama palapas y las ponen sobre la arena, las palapitas, ¿sí? Algunas bien construidas, bien, pero a final de cuentas las ponen en la arena. Y vamos a suponer que hay 50 palapitas, ¿verdad? Restaurantes, bien, con mesas, con sombra, con bonitas. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí edificar una palapita? ¿Y cuánto tiempo me llevará si descubro una roca de 4 o 5 metros de alto? Edificar una casa, no con palmitas, no con maderita, sino edificar una casa, hondar la piedra, poner un cimiento. ¿Y cuánto tiempo me costará edificar una casa de concreto bien hecha? Bueno, pues yo le pongo la diferencia. Los cristianos falsos
que están edificando su casa en la arena son perezosos, son flojos, no trabajan en la obra de Dios. Están en el mundo, están en una obra infructuosa, porque no vienen a tomar su cruz, porque no vienen a hacer, porque nosotros fuimos creados para una obra. Tanto los ángeles como los seres humanos y todo lo que Dios hizo, lo hizo para un servicio, lo hizo para glorificarlo, lo hizo para darle un servicio. Ahora entonces, la bendita palabra, cuando vengo me dice, toma tu cruz, muere el mundo, porque te he venido a comprar y sujétate a mí. Pero ¿cuántos cristianos vienen y se les hace dura la palabra? ¿Cuántos? Y no las hacen. Y son perezosos. ¿Quieren edificar su casa? ¿Quieren edificar el templo de Dios? Así de rapidito, mire. Entonces, yo edifico en la roca y el otro, créame que en una semana o en 2 semanas, el otro terminó de edificar su casa en la arena. Y yo me puedo llevar 1 año o 2 años para edificar, pero va a haber un fruto, porque él se va a estar riendo, loco, como Noé, mira este loco, está trabaje y trabaje, insensato, está en la cruz, ten misericordia de tu familia, sácalos a pasear, mira nada más cómo está trabajando, y los otros ya están festejando, ¿verdad? Y viene un maremoto, viene un ciclón, vienen vientos, y se desbordan los ríos, y vienen los vientos, y yo estoy en mi casa de roca, y veo la ruina de cómo todas esas palapas desaparecieron y se las llevó el mar, se las llevó el río, se las llevó la corriente, y nunca más los volví a ver. Bendito sea Dios, bendito hermano y bendita hermana por todos los simbolismos que nos pone, ¿no? Entonces, más el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la roca. Según ellos están trabajando, según ellos están edificando, ¿verdad? Sobre la tierra, sin fundamento. ¿Qué es sin fundamento? Recordemos que el fundamento es Cristo. Pero ¿qué significa la roca? Mira, hermano. Primeramente, Dios nos da la enseñanza que Cristo Jesús es un gobernador, es un rey. Y en el Antiguo Testamento, los reyes puestos por Dios en el pueblo de Dios, gobernaban con la palabra de Dios. Gobernaban con la palabra de Dios. De igual manera, Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios ha puesto por rey y ha puesto por cabeza a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento es la sabiduría de Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo ha puesto como rey, lo ha puesto para que nos sujetemos. Y dice la bendita palabra que Cristo Jesús es la piedra rechazada por los arquitectos, y todo aquel que no se sujeta, todo aquel que dice dura es esta palabra, todo aquel que no cree en lo que Dios predica de la cruz, de morir, de dejarlo todo, de servirle a Él, dice la bendita palabra que se ha vuelto piedra de tropiezo para los incrédulos, piedra de destrucción, pero a los que creen, piedra de edificación. Entonces, en las iglesias de hoy no tienen el fundamento, no predican la cruz, no predican el bautizo, no predican la muerte, no predican el morir, predican otra cosa que no es el fundamento de Cristo. Predican el mundo, predican a Satanás, predican los deseos de la carne y no tienen el fundamento. Y uno les quiere meter el fundamento y nos corren. Nos dicen legalistas. Bueno, no tienen el fundamento. Dice, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego esa casa cayó. Y la palabra caída. La palabra caída. Satanás, cuando era un querubín, cuando era lucero de la mañana, estaba junto al Altísimo. Estaba junto a Dios. ¿Pero qué cree? Pecó y fue arrojado y cayó hasta lo profundo. Cayó. La palabra caer significa regresar abajo, a los abismos. Porque el trono de Satanás
están en el mundo. Y ahí en los abismos hay oscuridad, hay tinieblas. Pero a los que hemos tenido la oportunidad de creer en esta roca, nos ha sacado de abajo, estamos en el monte, estamos en la cruz. Entonces, cayó. Y la mayoría de los que hoy se dicen cristianos, ¿en dónde están, hermano? ¿En el mundo? Porque los que el lunes, yo siempre le voy a decir, lunes, martes, miércoles, jueves, aunque tenga poca gente, no me importa. A mí me importa agradar a Dios y no al hombre. Y ojalá usted tenga temor. Los que en toda la semana están en una hora infructuosa, están en el mundo. Ya están caídos por no haber sido íntegros. Cayó. Y mire lo que dice. Y fue grande la ruina de aquella casa. Porque, ¿qué es la ruina? Primeramente quedar en ruinas. Así como Dios cuando permitió ir a Nabucodonosor a destruir el templo, quedó en ruinas. Lo destruyó, inhabitable. Y también dice la bendita palabra que una propiedad cuando queda en ruinas van los chacales a meterse ahí. Así, bendito hermano y bendita hermana, en la casa de Dios no puede entrar el diablo. Mientras estemos edificando, mientras estemos en la verdad. Pero si yo no hago, Dios permite destruirme y ¿sabe quién van a entrar? Que ya no va a ser morada de Dios, sino de chacales. ¿Y cuál es mi ruina? La carne, el mundo, las tinieblas, el ser hijo del diablo nuevamente y quedar en ruinas. Porque imagínense que Noé, en el trayecto de estar edificando su casa, no haya puesto el cimiento o no se haya sujetado a Dios conforme le dijo de los materiales, de las medidas. Imagínense que Noé hubiera dicho, ay no, Señor, como una ventanita nada más. No, yo voy a hacer más ventanas para poderme asomar, para poder tener oxígeno, para poder ver, Señor. No, a mí se me hace que también voy a meter una mesa y una cocinita para comer, Señor. No. ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera hecho el arca a su sabiduría? Si no hubiera sido sujeto a Dios, hubiera venido el diluvio y la ruina hubiera sido grande porque hubiera muerto Noé y todos sus hijos y su esposa. Y la mayor ruina que puede haber en nuestras vidas es morir, es quedar en carne, es quedar sin Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Cualquier duda, cualquier comentario respecto a lo que Dios me permite enseñar, y si usted quiere que yo le profundice para que no tenga ninguna duda, nunca me voy a cansar de decirle que soy un sirviente y que ahí están los teléfonos y estoy a los pies de Cristo Jesús para cualquiera que tenga hambre de justicia. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite y gracias.